Nos acompañan el periodista y escritor Modesto Guerrero, autor del libro ¿Quién inventó a Chávez?, y Bruno Binetti, especialista en estudios internacionales y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella. Gracias por estar con nosotros. ¿Maduro es Chávez, Modesto? No biológicamente y no políticamente. Es un acto evidente, no sé cómo se responde a eso. Es evidente que no es Chávez. Y fundamentémelo desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político no es porque no tiene ni la historia, ni la conformación biográfica y política, ni es militar. Es la continuación de Chávez en algunas cosas y la negación en otras. ¿Es más importante la continuación o la negación? Depende de qué lugar te pongas en la palestra de los intereses. Si estás del lugar del programa original de Chávez, el llamado Programa de la Patria, y el golpe de timón, Maduro va en sentido opuesto. No está en contra, pero va en sentido opuesto. No realiza ese mandato que le dejó Chávez. Pero si te colocas, juntas a Chávez y a Maduro frente a un enemigo común o enemigos comunes, entonces hay una continuidad. Depende del lugar que te coloques. Bruno, Juan Guaidó es el actor más reciente y más influyente en los últimos 3 meses. Antes tuvimos a Enrique Capriles, Leopoldo López, María Corina Machado, y puedo incluir a Lilian Tintori también. ¿Qué es lo que diferencia a Guaidó respecto de los anteriores y por qué Guaidó ha logrado llegar a esta situación, por ejemplo, con el respaldo de más de 50 países? Yo creo que, claro, justamente Guaidó no es uno de los anteriores. Guaidó, su juventud le permite separarse de un conjunto de actores de la oposición de Venezuela que están en escena desde prácticamente el 98, cuando gana Chávez su primera elección. Entonces Guaidó le da, en ese sentido, para mí, energía nueva a una oposición que estaba agotada, que estaba sin salida, que había perdido su capacidad de movilización. Incluso dividida entre sí. Muchísimo, y lo sigue estando. Esto no terminó porque haya llegado Guaidó, pero sí Guaidó le da una cabeza nueva, carismática, enérgica a una oposición que estaba totalmente desmovilizada y obviamente con avances y retrocesos. Todavía es temprano, creo, para medir qué estamos viviendo ahora en ese sentido, pero desde enero para acá, Guaidó en ese sentido es una máquina de generar momentos de tensión. Si esto va a llevar una transición o no y de qué tipo, está por verse, ¿no? ¿Cuál es el contexto distinto en cuanto a la gestión de Chávez y a la gestión de Maduro desde el punto de vista económico que para usted influye en la relación del presidente con la sociedad? Me robo 30 segundos para opinar sobre lo que... Sí, claro. Pero no sobre él, sobre el tema que dijo. Es verdad que Guaidó es una diferencia, en algún sentido también es una continuidad, pero es sobre todo una diferencia. Lo común, el hilo transversal entre todos ellos es que son derrotados. Los anteriores, tiene razón él, los viejos, digamos, sí, incluido Leopoldo López, que ya está gastado, son derrotados políticos de 23 elecciones, ganaron una. Y son derrotados, sobre todo Leopoldo López y Capriles, de 7 insurrecciones violentas, no militares porque no tienen ejército, violentas, con armas y con violencia. Las guarimbas, 7 derrotados. Y esa es la diferencia de Guaidó. Esa es la novedad de Guaidó, que Guaidó entre enero y abril, 4 meses, se agotó. Guaidó se sepultó hoy. Si lo agarran, me dicen que está encerrado en su oficina en el este de Caracas. Si lo agarraran, va directo a un tribunal porque se rebeló militarmente. No puede ser al revés, que justamente lo que hoy pasó, la liberación de Leopoldo López, incluso acompañado por militares que debían custodiarlo e impedir su fuga y terminan acompañando la libertad. Tienes razón, pero ¿cuántos? Total, ¿sabes cuántos? 27. Físicamente 27. Son los que vemos en la imagen. 27, Ahora, ¿de cuántos? ¿Eso no puede inspirar un acompañamiento mayor? No, bueno, hasta ahora, vamos a suponer esa hipótesis, hasta ahora ha resultado exactamente lo opuesto. Hasta ahora, de noviembre del año pasado hasta abril del año lo opuesto. Cada vez que Guaidó promovió, con bastante iniciativa, como decía él, una acción, tiene por lo menos la capacidad de iniciativas distintas, tiene que ver con el organismo en el que se formó Canvas, que es un organismo de fascistas de la ex Yugoslavia. Ahí se formó él, y en Otpor ellos le enseñaron las tácticas de lucha contemporánea en ciudades. Bueno, esas iniciativas le han llevado a lo opuesto. Yo opino
que se sepultó hoy porque dirigió una insurrección militar violenta, una subversión contra un Estado de Derecho. Y eso ya lo coloca en tribunales. Mientras tanto, se ve la imagen de esa tanqueta que cae o termina avasallando a personas que están manifestando pacíficamente. Esa no es una expresión de violencia que viene por parte del pero Estado. tienes que preguntarte antes. Un periodista no puede preguntarse nada que no tenga causas. ¿Cuál es la causa de que la tanqueta arrolle? ¿Cuál es la causa? Una manifestación. No, una no es la protesta. manifestación, ¿Cuál es? porque esa es previa y posterior. No, que le impedían acción. Y segundo, la tanqueta, ¿a quién pertenece? O sea, la culpa A es lo- la gente que la estaba culpa entre es la gente que la quería de la impedir, tanqueta y la... O sea, no podían colocarse delante de la impedir que pase. Si todas las personas que se paran delante de una tanqueta en Venezuela, en Bélgica, en Argentina... En China no lo hicieron. El famoso chinito de 1,5 metros que paró 30 tanques, no lo arrollaron. Cada manifestación con personas que se paran delante de una tanqueta e impiden que la tanqueta avance. Pero eso no es el secreto. El termina. secreto es que la tanqueta pertenece al Estado venezolano y fue robada del Estado venezolano, ¿o no? Era de la Guardia Nacional Bolivariana y se la llevó uno de los desertores que acompañan a Guaidó. Bueno, Pero la Guardia Nacional la tanqueta, recupera... ¿quién la conducía? Alguien del gobierno, Por seguramente. eso. Muy bien. Y ¿Qué terminó hizo? No, ya, tirando. pero ¿qué hizo ese hombre? Recupera una tanqueta que fue robada por un desertor, igual que las 3 tanquetas de Cúcuta que fueron robadas y pasadas por el puente. Si es tomada o retomada por el gobierno e intenta ser colocada del lado del espacio del gobierno, Sí. sería un grave problema si te pones en el medio porque sabes que estás enfrente de una acción militar. Está bien, pero estamos viendo la imagen. La imagen es demoledora. O sea, Sí, más- claro que es demoledora, pero tienes que primero preguntarte la causa. Es Ahora, demoledora después pero de yo- una causa. yo no- a ver, a Se mí me- robaron una tanqueta a un Estado. Pero, es un acto militar. Supongamos que lo que usted plantea fuera cierto. Sí. Supongamos que CNN no lo ha podido verificar. Pero supongamos que fuera Que cierto. no fue robada. No, no. Bueno, solo ustedes dudan de eso. No, no. Y está bien que duden. Una cosa es dudar y otra cosa es no poder verificar. Si yo supiera quién la robó, el nombre y apellido de la persona... Que no necesitas nombre y Y apellido. sí, el necesito. soldado, el soldado Necesito la bolivariano. precisión. Ahora- Escúchame, el soldado de la Guardia Pero- Nacional que comandaba la tanqueta, eso es por persona, Modesto, tiene nombre. Modesto, o sea- es el que se quedó con Guaidó. ¿A usted le Fue parece recuperada a y usted le no- parece que es más importante discutir sobre quién robó la tanqueta que qué pasó cuando el funcionario del gobierno tomó la tanqueta y cómo procedió frente a gente que está manifestando? Depende de qué, estás en medio de una guerra, una acción militar. ¿Usted cree que esto es una guerra? Es una guerra permanente hace 20 años, ¿o no? ¿Cuándo fue la primera guarimba? ¿Lo recuerdas? ¿Cuándo fue la primera acción militar contra el gobierno venezolano? Desde 1998, 2002, primera acción militar. Todas las acciones militares siguientes son 7 acciones militares. 2 con forma de golpe de Estado clásico, asalto o madrugador, y 5 con formas de guarimba. Todas fueron violentas. Ahora, hay muchas personas que hoy no tienen gas, no tienen luz, no tienen agua. ¿Qué tiene que ver eso con el tema? No. Le estoy hablando de una situación que hoy sufre parte de la Sí, sociedad. gravísima. Gravísima. Como acá. ¿Y qué tiene que ver con el No, tema? no. Sí, la tanqueta. ¿Qué tiene que ver con el tema? Está ocurriendo todo eso en el mismo país. Usted habla de Sí, una sí, guerra y sí. hay muchísimas personas que tuvieron que irse del país, que han venido a 3 millones. sí, es distintos correcto. puntos, por ejemplo, la Argentina. Sí, 3 millones se fueron. Pregunta para los dos. ¿Cómo se sale de esta situación? ¿Qué salida posible? Bruno. Primero, mi silencio en los últimos minutos no tiene nada que ver con que esté de acuerdo con el señor que está sentado al lado mío. Empecemos por ahí. Después, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo se sale de esto? Si hay una salida no violenta para Venezuela, probablemente hoy lo hizo más complicado. No sé si hay una salida no violenta para Venezuela. La realidad es que este fue un movimiento militar o un movimiento de algunos militares para apoyar a Guaidó en una dimensión no suficiente para sacarlo a Maduro, porque Maduro no salió, aunque todavía no sabemos dónde está. Maduro no mostró la cara en todo el día, lo cual indica que es más grave que otros casos anteriores, ¿no? Sí. El mismo jefe del servicio de inteligencia estaría vinculado y se habría contactado con Guaidó y habría estado en coordinación con Guaidó esta mañana cuando se empezaron a dar los acontecimientos, con lo cual es grave, porque si no Maduro ya estaría dando un discurso de los de siempre. A partir de ahora, si esto abre una instancia de negociación o no, lo vamos a... Negociación táctica en el sentido de Leopoldo López si se puede salir de la Embajada de Chile, si Guaidó, ¿dónde está también Guaidó? No, los dos grandes protagonistas Sí. no sabemos dónde están. Sí. Una vez que aparezcan, ahí veremos
si esto es un punto de inflexión o una crisis más, pero cada vez, obviamente, la olla a presión cada vez tiene más presión. ¿Cuánto influye el factor internacional, teniendo en cuenta que ya no es solo un problema, una situación crítica entre venezolanos, sino que opina Rusia, opina China, opina Estados Unidos, opina Cuba, opina la Unión Europea? Opina Macri, lo cual es una extrañeza. Es un hombre que no tiene sentido de la opinión. Que opine Macri ya bastante. Bueno, pero Macri se ha perfilado siempre como una persona crítica al gobierno venezolano. Sí, incluso... pero digo, no tiene opinión, es un hombre sin cerebro de opinión. Que opine Macri es mucho. Eso es mi opinión, su juzgamiento personal. Sí. Yo creo que como presidente de un país de Sudamérica, hasta tiene la obligación de involucrarse y tomar partido en una situación tan complicada. Pensarlo un poco porque más. Además hay muchos venezolanos que vienen a la Argentina y vienen porque no encuentran las necesidades básicas. Estadísticamente la menor cantidad. No sé si la menor cantidad. ACNUR. Pero vienen aquí porque en Venezuela no consiguen... Es correcto, pero lee el informe de ACNUR y verás que es el país al que menos vienen comparado con Perú. Aunque con fueran muchos o pocos, son venezolanos que vienen a la Argentina y el presidente tiene el compromiso y hasta la obligación de involucrarse. ¿Usted qué salida ve, Modesto? Ninguna, si Venezuela no se separa geoeconómica y geopolíticamente del aparato de poder estadounidense. Ninguna. Ninguna que no sea la destrucción de Venezuela como Siria, o Libia o Irak, pero Siria, que es el hecho más reciente, resuelto de manera distinta. Y toda o alguna posibilidad de solución superadora, si Venezuela se desconecta de la geoeconomía y la geopolítica norteamericana para reconectarse con la de China y Rusia. No tiene sobrevivencia porque el imperio o imperialismo o la potencia norteamericana no tiene sobrevivencia en los próximos 50 años o más sin el petróleo y el coltán venezolano. No tiene, es muy sencillo explicarlo. Bruno, tu mirada sobre el factor internacional. Es exportador de petróleo Estados Unidos. Pero fuera de eso, tenemos a China y a Rusia con presencia en Venezuela, una presencia que tiene más que ver con molestar a los Estados Unidos con bajo costo, que es lo que le ofrece Venezuela a Rusia, sobre todo a Rusia en estos momentos. Estados Unidos que definitivamente apoya a Juan Guaidó, que parece que ha tenido, por lo menos ha estado informado de este plan que parece que quedó trunco hoy para remover a Maduro, pero tampoco está lo suficientemente involucrado, lo suficientemente preocupado por Venezuela como para comprometer, por ejemplo, Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces estamos en una situación de estancamiento en el que yo creo Maduro sabe que si, por ejemplo, mete preso a Guaidó, ahí puede desencadenarse una acción más fuerte de los Estados Unidos. Entonces, todo el mundo está pretendiendo, todo el mundo está intentando calcular qué hace el otro, pero en definitiva la situación sigue estancada. Bruno Modesto, muchísimas gracias por este debate.